Bueno, bienvenidos a esta segunda etapa de Físico-Química Aplicada en la Tecnicatura en Enología y Fruticultura. Hoy nos encontramos nuevamente para hablar sobre la química orgánica, que es esta segunda etapa que nos toca trabajar. Primero que todo debemos saber cuál es la definición de química orgánica. Y antiguamente se tenía como a los compuestos orgánicos aquellos que provenían de los que tenían vida porque poseían una fuerza vital. Entonces se caracterizaba por los seres vivos y no vivos, hasta que en 1828 Guller puede sintetizar, es decir, fabricar en forma artificial urea. ¿Qué es la urea? La urea es una sustancia orgánica que se elimina a través de la orina de los seres vivos y que se utiliza como fertilizante, ¿verdad? Entonces, a partir de que se puede obtener una sustancia orgánica a través de sustancias inorgánicas, cambia la definición de la química orgánica y se dice que la química orgánica se encarga de todos los compuestos que están formados por carbono y con hidrógeno, oxígeno, siempre en menor medida, pero la química orgánica estudia el átomo de carbono. Para ello tenemos que recordar lo que estuvimos hablando en la primera parte sobre cómo se está formado un átomo de un determinado elemento. Recuerden que a los elementos los encontramos representados mediante símbolos, con un número másico y un número atómico, y que ese número atómico nos va a indicar la cantidad de protones y electrones que tiene. Entonces, de acuerdo a esto, puedo representar mediante el modelo de átomo de Bohr que el átomo de carbono tiene 6 protones, porque el número atómico lo indica, y este es el número másico, recuerden, y para sacar los neutrones debo restar el número másico del número atómico, por lo tanto me da 6 neutrones. Bien, ¿qué me queda ubicar? Los electrones. Los electrones se ubican en capas, ¿sí? en la zona extranuclear, y debo llegar a 6 electrones. La primera órbita tiene una capacidad para 2 electrones y la segunda para 8, pero yo simplemente voy a necesitar 4 electrones para llegar a un total de 6 electrones, que es lo que tiene el átomo de carbono. De acuerdo a esto, el átomo de carbono tiene 4 electrones para combinarse. Pero se puede hacer un análisis un poco más profundo de la estructura electrónica del átomo de carbono mediante la configuración electrónica. En la configuración electrónica, ¿sí? Vamos a ver configuración electrónica. Vamos a ver que los elementos, además de tener niveles de energía, tienen subniveles de energía. La configuración electrónica se realiza mediante una regla de las diagonales que aparecen en la parte trasera de la tabla periódica, que tiene unos circulitos de colores, y se sigue ese sentido para poder completarlo. Nos va a mostrar el nivel de energía y el subnivel de energía. ¿Por qué el subnivel de energía? Porque nos da pauta de la forma que tiene ese subnivel y de dónde se encuentra correctamente. Entonces, muy bien, como les decía entonces, en la configuración electrónica nos muestra cómo se distribuyen los electrones correctamente por los niveles y subniveles. Utilizamos la regla de las diagonales que se encuentra en la tabla periódica, donde se sigue ese sentido para completar la cantidad de electrones que tiene cada elemento. El número grande nos indica el nivel, es decir, a la zona donde está ubicado ese electrón. El S es el subnivel y nos indica la forma que tiene ese subnivel. Los S se caracterizan por ser esféricos y a medida que aumenta el nivel es más grande. Los P son forma de lóbulo o de globo y en cada lóbulo va a girar un electrón. Los B también son lóbulo, pero tiene capacidad para 10, entonces son más grandes. Y se van ubicando en forma tridimensional en el espacio. Y el numerito que tengo arriba nos indica la cantidad de electrones, o sea que
para cada elemento va a ser distinta su configuración electrónica. Si voy a analizar la configuración electrónica del átomo de carbono, diré que es 1s2, 2s2, y después del 2s2, 2p, ¿sí? Y debo ubicar 2 porque necesito llegar a 6 electrones. Los electrones son los de arriba, 2 y 2 son 4 y 2 son 6. Bien, de acuerdo a esto, voy a representarlo mediante las cajas cuánticas, que son unos cajitas que van a indicar la cantidad de electrones que tiene disponible el elemento para combinarse. El P son 3 cajitas. Cada cajita o cada orbital tiene capacidad para 2 electrones. Entonces, en el primero tengo uno hacia arriba y otro hacia abajo. Indica que si va hacia arriba está ubicado para combinarse y lo vamos completando con la cantidad de electrones que indica. Aquí lo mismo. Y en este caso serán 2 electrones hacia arriba. De acuerdo a esta configuración electrónica, el átomo de carbono solamente debería tener 2 electrones disponibles para enlazarse. Y nosotros decimos y sabemos que el átomo de carbono tiene 4 electrones o 4 valencias disponibles para enlazarse. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ocurre una hibridación. ¿Qué es una hibridación? Es cuando se solapan o se traslapan los orbitales para acomodarse y de esa manera tener 4 electrones disponibles para enlazarse. ¿Cómo va a ocurrir eso? Representamos de nuevo la configuración electrónica del átomo de carbono. Este va a tener, estos no son los que intervienen en los enlaces, sino que son los del último nivel, que en este caso serían estos dos. Estos no intervienen porque están más cerca del núcleo. Y en este caso, el S va a quedar con un electrón. Aquí el 2p también va a quedar con un electrón. Y este electrón que estaba en forma apareada va a pasar a desapareado al tercer orbital que estaba vacío. Y de esa manera nos van a quedar 4 electrones disponibles para enlazarse. ¿Sí? Eso explica la tetravalencia del átomo de carbono. Se dice que es una hibridación sp3. ¿Por qué? Porque tengo un electrón en el S y en cada orbital p tengo un electrón también. De esa manera puedo explicar la tetravalencia del átomo de carbono. Existe una hibridación. Los electrones se acomodan para que se pueda formar una disposición de los electrones de manera que sean muy estables, que eso es una característica fundamental de los átomos de carbono, que tienen la facilidad de combinarse con otros átomos de carbono y son producto de estos enlaces que se provocan en él. No todos los elementos tienen esta característica, pero sí la cumple el átomo de carbono, lo que permite formar cadenas que pueden ser lineales, ramificadas o cíclicas. Vamos entonces a retomar que la hibridación se forma cuando desde un orbital S pasa o traspasa un electrón al orbital P y de esa manera quedan 4 electrones disponibles para enlazarse. Como esos electrones tienen carga eléctrica negativa, se van a ubicar en una forma en la molécula, por eso se habla de la geometría molecular y de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, donde nos indica que como todos tienen carga negativa, se van a ubicar de manera tal que quede estable esas cargas y sea la distancia máxima para que no se interfieran en ellos, y recuerden que cargas del mismo signo se van a ir alejando lo más posible para que la molécula sea estable y exista. En el caso de la hibridación sp3, el átomo de carbono, que estaría ubicado acá en el centro, tiene forma de tetraedro, ¿sí? Donde dividido en ángulos de 109 grados se van a ubicar los electrones. Aquí estaría un electrón, aquí estaría otro, otro y otro. Si yo voy a combinar a ese átomo de carbono que tiene 4 electrones con un átomo de hidrógeno, ¿sí? Que el átomo de hidrógeno tiene un solo electrón y está en la configuración electrónica 1s1 porque tiene un solo electrón, va a ser en forma esférica, lo voy a ubicar de esta manera.
Pero para que llegue a ser estable y llegar a 8 electrones, voy a tener que agregar 4 átomos de hidrógeno con su configuración electrónica 1s1 y se van a ubicar en el tetraedro, que esa es la verdadera molécula que tiene, ¿qué cosa? La fórmula molecular del metano. Tiene esa fórmula. Característica importante del átomo de carbono es que puede formar enlaces simples, dobles o triples. El simple ya lo explicamos con la hibridación sp3. Ahora vamos a explicar la hibridación sp2, que es cuando poseen un doble enlace entre los átomos de carbono. ¿Qué pasa aquí? Se ordenan de manera diferente los electrones. Por lo tanto, van a quedar en cada orbital sp2 un electrón, ¿sí? Y este electrón que queda en el sp2 va a ir a formar parte de un enlace doble. Los enlaces dobles no son todos iguales. Hay uno que está formado por el sp2 con el otro sp2 del otro átomo de carbono, ¿sí? Y el otro enlace está formado por el enlace P, que queda sin enlazar aquí de un átomo de carbono, con el P no híbrido del otro átomo de carbono. Y estos enlaces que ustedes pueden ver aquí son los que estarían formados acá por los átomos de hidrógeno, ¿sí? Es decir, estos enlaces son los enlaces sp2 con hidrógeno. Acá yo estoy hablando de un átomo de carbono, ¿verdad? Sería un hidrógeno aquí y otro aquí. Este enlace sp2 sería un enlace que se forma con el átomo de carbono y el otro P sería el otro enlace doble del átomo de carbono. Cuando se solapan los enlaces sp, se denominan, o sea, son orbitales, estos son orbitales atómicos, cuando están en contacto con otro átomo son orbitales moleculares, reciben el nombre de orbitales moleculares sigma, cuando están los sp solapados. Cuando se solapan los enlaces P, reciben el nombre de enlaces pi, orbitales moleculares pi y orbitales moleculares sigma. En el caso de formar un triple enlace, que es otra característica que tienen los átomos de carbono, ¿qué va a ocurrir acá? Los electrones se vuelven a reacomodar de otra manera, se vuelve a formar, pero una hibridación sp. En este caso quedan dos orbitales sp y dos orbitales p no híbridos para combinarse. Estos dos orbitales p van a formar un doble enlace y este que queda aquí va a formar el triple enlace entre el átomo de carbono. Y el primero que yo tengo acá, sp, va a ir a formar un enlace con el hidrógeno. Y de esa manera logran estabilidad. Entonces tenemos hibridación sp3 cuando todos son enlaces simples y su fórmula es un tetraedro. sp2 cuando forma un doble enlace, ¿sí? Y tiene forma de triángulo plano, ¿sí? Y sp, que en este caso es un triple enlace y tiene forma lineal. ¿Por qué? Porque los átomos de hidrógeno se van a ubicar a los extremos de el átomo de carbono. En la química orgánica hablamos del átomo de carbono y el átomo de carbono es un no metal. Vamos a trabajar siempre con unión covalente. Recuerden que la unión covalente se produce entre dos no metales donde se comparten los electrones. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Para analizar un poquitito las uniones de los átomos, nos vamos a trabajar con la tabla periódica. Vamos a mirar la parte de aquí atrás, donde nos dice la valencia y nos dice la cantidad de electrones que tiene de valencia, que son los electrones que van a formar parte de los enlaces. Y vamos a fijarnos si es metal o no metal. Para representar la unión covalente debemos utilizar, o podemos utilizar, la estructura de Lewis, donde represento los electrones de valencia. En el caso del carbono tiene 4, y si lo voy a combinar con el hidrógeno tiene 1, ¿sí? Como las uniones covalentes se representan, recuerdan, con cajas donde se comparten y se cuentan tanto para uno como para otro. Para que logre estabilidad debe llegar a 8, el átomo de carbono y el hidrógeno se estabiliza solamente con 2 electrones pareciéndose al gas noble helio. Eso es una estructura de Lewis, donde llega a 8 electrones y lo pueden observar mediante esas uniones con cajitas. Pero también se puede representar con la fórmula desarrollada, donde se dibuja la estructura y se reemplazan los enlaces por guiones o rayas. Eso sería una fórmula desarrollada. También está la fórmula condensada, donde indica la cantidad de átomos
y el tipo de átomo, y el modelo de bolas y varillas, que sería la forma tridimensional que se representa, donde el átomo de carbono, recuerden que en este tipo de sustancias, como son enlaces simples, tiene forma de tetraedro, y se representa con varillas los enlaces y el átomo de hidrógeno en cada uno de los extremos. Estas son varias formas que nosotros vamos a utilizar para representar. Más adelante vamos a ver que la fórmula desarrollada hay otras variantes que también se pueden usar de acuerdo al libro que estén usando para estudiar. Bien, en uno de los ejercicios que ustedes tienen en este práctico les pide representar mediante notación o estructura de Lewis los elementos. ¿Qué van a hacer entonces? Toman la tabla periódica, buscan en la parte de atrás donde les dice valencia y van a representar los electrones del último nivel, que son los que van a intervenir en los enlaces. Les va a ocurrir que cuando ustedes observan en los no metales van a aparecer varias valencias. En el caso del yodo les va a aparecer 1, 3, 5 y 7. Para representar la estructura de Lewis van a tener que dibujar la mayor cantidad de electrones que les aparece representado, en este caso 7, que son los que van a prestarse para esa unión. En el caso del nitrógeno les va a aparecer varias valencias, pero la mayor es 5, o sea que vamos a utilizar 5 crucecitas o 5 puntos para representarla. Y en el caso del flúor, ojo con el flúor y ojo con el oxígeno, que también les puede aparecer, les aparece carga -1. Es decir, les muestra que tiene lugar para recibir un electrón. Pero en realidad, si yo quiero representarlo con fórmula o con notación de Lewis, debo representarlo con 7 lugares, porque es lo que tiene disponible. Necesita 1, por eso les aparece -1. Y en el caso del oxígeno les aparece -2, porque tiene lugar para 2 electrones. En vez de tener 7, como en el caso del flúor, tiene 6 y necesita 2 lugares para llegar a 8. Esa es una de las dificultades que se pueden encontrar en la tabla periódica. Los ejercicios que tienen a continuación se van a basar en lo que tienen en el práctico. Recuerden entonces, si yo quiero clasificar sustancias orgánicas de las inorgánicas, inorgánica está formada por el resto de los elementos de la tabla periódica, orgánica está formada por átomos de carbono fundamentalmente, luego hidrógeno, oxígeno, azufre, nitrógeno, fósforo. Espero que este videito les sirva para poder trabajar y nos encontramos el jueves, si Dios quiere, mediante una reunión por Zoom.